Cuando hablamos de 120 años, parece que ya fue hace mucho tiempo que la educación adventista llegó aquí a Brasil. Pero la educación adventista es inserida en un plano más grande y mucho más antiguo, al cual podemos llamar como educación cristiana. En los principios del cristianismo quedó claro la relación que hay entre la fe cristiana y la educación cristiana. Assim como a igreja norte-americana estava preocupada. Así como la iglesia cristiana norteamericana está preocupada en formar misioneros para otros lugares, para otros países, el inicio de la iglesia adventista en Brasil comienza dentro de ese prisma, dentro de ese objetivo. No primórdio mesmo da educação. Al inicio propiamente de la iglesia adventista, esa unión entre aquello que creemos y aquello que nos enseñamos a nuestros hijos que es compatible. Eso está presente también si ves las escrituras de Elena de White. Vas a percibir esa influencia de que en cada iglesia debería existir una escuela. Ella llega a usar expresiones como: donde existan una docena de niños en edad de escuela, debería haber una institución de enseñanza que escolarice a esos niños en los principios de la fe adventista. Por Brasil vieron. A esta población vinieron italianos, vinieron japoneses, más tarde vinieron alemanes, vinieron suizos, los propios americanos, y esas colonias trajeron consigo su cultura y dentro de su cultura su religión. No caso brasileiro, aqui no sul do Brasil. En el caso brasileño, aquí en el sur de Brasil penetró entre las familias de origen luterana, y los luteranos dan un valor inmenso a la educación cristiana adventista. De tal forma que cuando ellos percibieron que había aceptado el mensaje del sábado y del advenimiento de Jesús, ellos inmediatamente percibieron que era necesario que existiese una escuela con los mismos principios para que sus hijos recibiesen la educación cristiana. A educação adventista. La educación adventista en Brasil comenzó de una forma diferente de lo que fue en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ella vino de una necesidad, tanto así que el tiempo de fundar la iglesia y el tiempo de apertura de la primera escuela decorren más de 10 años. Si partimos de la decepción del embrión del movimiento adventista, son casi 30 años. En Brasil exactamente fue lo contrario. La escuela comenzó junto con la iglesia. A mensagem adventista chegou. El mensaje adventista llegó a Curitiba en enero de 1896 y el 1 de julio del mismo año de 1896 fue abierta la primera escuela. A educação adventista no sul do Brasil atua nos estados. La educación adventista en el sur de Brasil se dio en los estados de Río Grande del Sur, Paraná y Santa Catarina, una región con una vegetación y una naturaleza variada desde el frío de invierno hasta el calor de las lindas playas de Santa Catarina. Y tenemos la influencia de muchas culturas extranjeras, alemanes, italianos, japoneses, y fue en esa región, en la ciudad de Curitiba, que en el año 1896 nació la primera unidad de la Iglesia Adventista, que hoy es llamado como Colegio Curitibano Adventista del Buen Retiro.
calle Paula Gómez número 296. Fue exactamente allí donde comenzó la historia de la educación adventista en Brasil, conocida como Colegio Internacional, situado en Curitiba, Paraná. Fue exactamente allí donde se dan los primeros pasos para la implementación de una educación diferente que más tarde contagiaría a todo el país. Eles alugam uma casa de moradia. Ellos alquilaron una casa, vivienda cerca del paseo público, que hoy es el centro de Curitiba. En el corazón de un barrio donde vivían familias alemanas que componen una élite de la ciudad. El club alemán, la biblioteca alemana, las sociedades alemanas, las principales familias alemanas. Ellas tienen sus mansiones, sus residencias en aquel barrio. Así que la escuela escogió un grupo específico de la ciudad de Curitiba y con eso le dio el nombre de Colegio Internacional. Aquí durante la semana funcionaban las clases de forma normal. Las clases eran dadas en alemán y portugués. ¿Y por qué? Porque los alumnos eran hijos de inmigrantes y los profesores los sábados ejercían actividades misioneras. Por eso todas las materias religiosas, por así decirlo, ellas eran dictadas el sábado. As aulas funcionavam de segunda a sábado. Daí alguém poderá Las clases funcionaban de lunes a sábado. Quizás alguien puede pensar cómo la escuela adventista funcionando el sábado. La legislación del Estado paranaense obligaba a las escuelas a funcionar el sábado. Por eso el sábado se hacía la clase de educación religiosa en forma de escuela sabática. Para que tanto los alumnos como sus familiares y profesores guardasen el sábado, cumpliesen la ley y destinasen las horas del sábado para actividades religiosas. Los primeros pasos, sentimientos que solo fotos no son capaces de retratar. Era el comienzo, apenas el comienzo de un sólido propósito de educar en la tierra, pero con el foco en la eternidad. La escuela con pocos años de matrícula llegó a tener más de 400 alumnos matriculados, aproximadamente de los cuales ni media docena eran adventistas. Y a través de la escuela que se abre y se funda en 1896, se establece un principio de atender a la comunidad curitibana que no era adventista en aquella ocasión, pero era fruto de varias etnias de inmigrantes con los principios religiosos adventistas, con las doctrinas, con los principios adventistas. Todas las familias que vivían alrededor de la escuela estaban encantadas con la escuela, porque la enseñanza era de primerísima calidad. De allí comenzó el embrión de evangelización a través de la educación, que no se restringió solo a algunas etnias del estado de Paraná, sino también de Santa Catarina, donde la apertura de iglesias y la apertura de escuelas se darán en comunidades de inmigrantes. O método que se usava era método para alfabetización. El método que se usaba es un método para la alfabetización. Por ejemplo, es un método revolucionario. Ese mismo año fueron abiertas en Curitiba otras escuelas que hasta hoy existen. Algunas de ellas también existen, pero su método de enseñanza era altamente tradicional y el pastor Udrack Graf, que fue el primer pastor ordenado, era el responsable de las cosas de la iglesia adventista en Brasil. Lo invitó para ser profesor en Curitiba, el primer bautizado de Brasil, el profesor Guillermo Style Jr., que vino de Piracicaba y había estado en Campinas, en un colegio llamado Colegio Internacional. Pero el método que el profesor ejecutó era de un profesor de Minas Gerais, llamado Felisberto de Carvalho. Era un método nuevo, un método fonético que alfabetizaba a los niños en pocas semanas, en pocos meses, y la alfabetización, estamos hablando a finales del siglo XIX, el proceso duraba a veces unos 2 años para los niños. Yo tengo aquí en mis manos un libro de ese profesor, Felisberto de Carvalho, editado en 1888. La continuidad del movimiento escolar adventista no paró más a partir de los años 1896, 97 y 98.
Datos estadísticos demuestran que en el año 2006 nosotros ya teníamos 2 escuelas en Brasil y de allí en adelante nuevas escuelas se abrieron. Llegando en la década de 1940, existían más escuelas que iglesias en Brasil. Cerca del 16% más que el número de iglesias. La primera escuela adventista de Brasil es pequeña frente a la cantidad de alumnos que poseía. Estaba ubicada en la calle Paula Gómez. Pasa a funcionar en un sótano de la capital. El siglo cambió y el profesor Einstein Jr. ahora descubre la abertura de una escuela parroquial en Gaspar Alto. En su lugar vino directamente de Alemania Paulo Kramer, farmacéutico por profesión responsable de significativos cambios en la institución. A escola tinha microscópios. La escuela tenía microscopios, mapas, tablas, formas geométricas. Y fíjate, todo eso fue en el cambio del siglo XIX para el XX. El pastor Peverini, que escribió la historia de la Iglesia Adventista en América del Sur, propone la posibilidad de que el Colegio Internacional de Curitiba tuviera los mejores equipos didácticos pedagógicos en Brasil. El resultado, la escuela no tenía más espacio dentro, no tenía más espacio para buscar más alumnos y dentro de 2 años ella se muda para un tercer edificio más grande, más imponente. Y para que tengas una idea de que el edificio era el edificio más imponente de Curitiba en aquella época. De hecho, los periódicos comenzaron a destacar a la escuela. El profesor Kramer y el profesor Steil ya habían hecho eso. Llamaron a los reporteros de la ciudad para contar de las exposiciones, las fiestas para cerrar el año lectivo, y todo eso estremeció Curitiba y la escuela fue un éxito total mientras existió. En el año 1904, repentinamente, sin conocer ningún periodo de decadencia, la escuela cerró. Pero fue solo en 1928 que la educación adventista vuelve a funcionar, localizada en el cruzamiento de Saldaña de Mariño con Brigadero, en la capital paranaense. Comienza una nueva etapa en la historia de la educación adventista en Brasil. Mis papás se bautizaron en la iglesia adventista cuando yo era niña. Y de allí tuve la experiencia en la iglesia adventista. Conocí iglesias muy pequeñas, muy humildes, primero en Florianópolis, después en Punta Grossa, hasta que nos mudamos a Río de Janeiro. Cuando nos mudamos allí yo era adolescente. Entre los recuerdos en los álbumes de fotografía, el pasado de una familia se convierte en una historia que se entrelaza con la de la educación adventista. En Río de Janeiro, doña Ligia se casa con un pastor y ellos se mudan para Curitiba, y es justamente en el momento que el Colegio Internacional reabre con el nombre de Escuela Adventista. La familia que participa de ese momento inicial se muda para los Estados Unidos, después para Uruguay, hasta que finalmente vuelve para Brasil, donde la historia se comienza a construir. Comencé como profesora en la red adventista aquí en Curitiba, lo que antiguamente era la escuela adventista de la iglesia central y funcionaba en la parte del fondo de la iglesia. Fue mi primera experiencia aún como estudiante. Yo estaba en el 2º año de la universidad cuando me invitaron a dar la materia de inglés en la escuela adventista. Tuve la oportunidad de comenzar mi carrera como profesora en la primera escuela adventista de Brasil. Y después, futuramente, mis 2 hijos estudiaron en esa misma escuela donde yo di clases, y hoy mis 3 nietos estudian en la misma escuela. Estaba detrás de la iglesia y era así. Mi mamá daba clases allí. Era muy bueno porque yo conocía a todos los profesores, varios niños eran nuestros amigos de la época de iglesia, escuela sabática. Entonces fue muy bueno. Claro, era detrás de una iglesia, no era la estructura de una escuela,
Pero como yo no tenía conocimiento de otras escuelas, mi mundo era allí, mi vida era la iglesia y la escuela. Así que era muy bueno. Cuando mis hijos estaban en la escuela adventista de aquí de Curitiba, la iglesia compró un nuevo terreno para que la iglesia se pudiera expandir. Ya no había más espacio en la iglesia. Fue hecha la compra de un terreno y comenzó la construcción de la escuela. En esa misma ocasión, mi papá escribió una meditación matinal en el año 1885 y él donó los derechos actorales de aquel libro para la construcción de esa escuela. Yo estudié hasta el 8º año. Desde el preescolar, en ese proceso nos mudamos a la escuela nueva y allí cerró la escuela que estaba detrás de la iglesia y terminé hasta el 8º año. Mi hija tuvo la oportunidad de estudiar en esa escuela. Mi hijo ya no tuvo esa oportunidad en esa nueva estructura. Él ya había pasado, estaba en IASPE. Nuestra vida, nuestro mundo era esa escuela. De repente estuvo lista la escuela nueva de Buen Retiro cuando todo comenzó. Cuando vimos aquello era una real escuela, era linda, todo nuevo y aún está hoy muy bien cuidada, ese terreno grande. Y de allí sí veíamos y decíamos, eso de aquí sí es una escuela. Te daba orgullo de decir que estudiabas en una escuela adventista. Eu estudo na mesma escola em que minha mãe estudou, que a minha avó trabalhou y que meus bisavós ayudaron a construir. No hay discusión en cuanto a que mis hijas estudien en el colegio adventista. No pasa por mi cabeza, eso no se discute. Ellas estaban en la barriga, ya estaba decidido que estudiarían en la escuela adventista. No hay forma de que no estudien allí. Estudo desde os 4 anos na escola CCA Bom Retiro e eu acho ela muito legal, acho que ela ensina bastante e gosto muito dela. La escuela es una extensión de casa. Yo llevo a mis hijas allí y yo sé que ellas están seguras en las manos de Dios, están siendo bien cuidadas, bien tratadas, están continuando aquella educación que debemos tener aquí en casa. Pero es la misma línea, sabemos que aquello que enseñamos en casa van a aprender en la escuela en la misma línea. Una historia que comienza con algunas pocas familias, tomando grandes proporciones, gana espacio, gana vida, gana nuevas vidas. Porque toda escuela es un libro repleto de historias que son construidas de pasado, de presente y también de futuro. Mi nombre es Aline Forgiato, yo estudio en el Colegio Adventista de Bom Retiro en Curitiba desde 2004, o sea 11 años estudiando aquí y ahora estoy en el 3º año de la secundaria. As amizades que fiz na escola tem a Sabrina, o Guilherme, a Roberta, o Andrei, a Duda Teves, a Mariana y otros. Sin comentar que todos mis amigos o la mayoría de ellos están aquí. A gente às vezes vê eles fora da escola e a gente passa muito tempo com eles, a gente brinca no recreio, a gente vai na casa um do outro, às vezes faz tarefa juntos, às vezes dorme na casa dos amigos. Quiero estudiar Derecho en la Universidad Federal de Paraná y yo creo que la escuela nos está preparando muy bien, tenemos muy buenos profesores, son atentos y se interesan por nosotros. No somos solo números, somos personas con sentimientos y ellos saben eso y hacen lo mejor por nosotros. Aquí en la escuela del Buen Retiro trabajo hace 10 años. Comencé aquí en 1995 y trabajé aquí en 3 diferentes momentos. Comencé en el 95, el año que me casé y vine a Curitiba. Comencé a trabajar aquí en Buen Retiro. Tuve la oportunidad de trabajar en la escuela de Boquerón, aquí en Curitiba, que es una de nuestras mayores escuelas. Después paré porque nacieron mis hijos, así que me quedé 5 años en casa cuidando de ellos, porque yo creo que así como los hijos de los otros tienen derecho a una educación adventista, los míos la tendrían también en un primer momento. Y allí cuando ellos comenzaron a estudiar, volvimos los 3 para la escuela de Boa Vista, aquí en Curitiba, y como esta es una escuela más cercana a mi casa, tuve la oportunidad de volver aquí de nuevo. La escuela de Buen Retiro es la escuela de mi corazón, porque es la escuela donde yo comencé aquí en Curitiba en el año 1995. Actualmente trabajo con los alumnos de primer grado, 5 y 6 años. Trabajo con primer grado. Hace unos 10 años de mi carrera trabajo con primer grado y esa fase es una fase que realmente me encanta.
Es la fase donde podemos percibir claramente el cambio en ellos, porque ellos llegan a la escuela sin saber, algunos sin saber nada. Tengo alumnos que llegan que nunca fueron a la escuela y al final del año ellos logran acoplarse con aquellos que vinieron de jardín. Preescolar de esa primera fase. Es una fase que algunos llegan sin conocer las letras y al final de año salen leyendo. El resultado es muy claro, muy transparente. Es decir, ¿será que ellos aprendieron? No, yo lo veo, lo compruebo. Ellos no sabían contar hasta 10 y ahora ellos saben. No sabían la relación entre el sonido y la letra y ellos terminan sabiendo. 1896. Quien vivió aquella época no logra imaginar el legado en el que se transformó. Una escuela, una primera escuela, que como todo primer sueño está repleto de miedos, lleno de dificultades, que depende de corazones abiertos y manos vibrantes para continuar siendo una realidad. Después de todo lo que los pioneros pasaron, se refleja hoy en pequeñas manos y sonrisas que contagian generaciones. 1896, aquello que fue el inicio apenas, el inicio de una gran historia. La realidad de la educación adventista en el sur de Brasil está compuesta por 36.906 alumnos, distribuidos en 73 unidades escolares, 9 sedes regionales, 1.772 profesores y 4.271 servidores. Es un grupo grande que tiene como sueño darle seguimiento a aquello que nuestros pioneros comenzaron con tanto entusiasmo y que todo esté, por encima de todo, centrado en el temor a Dios, en la relación humana y en la calidad. Ese es nuestro gran sueño, crecer de forma armoniosa en estos aspectos. En el sur de Brasil, si juntamos los 3 estados, representan hoy para la educación adventista en Brasil uno de los grandes volúmenes de escuelas y alumnos también. Hasta para América del Sur es la segunda mayor región administrativa en número de escuelas y alumnos que tenemos aquí en América del Sur. Y en Brasil también es la segunda más grande. Escuelas grandes de calidad y que están formando alumnos para la sociedad y que hoy ya son ciudadanos exitosos. Nosotros ya tenemos generaciones de alumnos graduados, especialmente aquí en Brasil, donde comenzó la educación adventista, es muy visible. Cuando yo paso por la escuela adventista de Bom Retiro, siento un orgullo santo de ver cómo la red adventista ha crecido, cómo está en un buen concepto en la comunidad de aquí de Curitiba y seguramente de Brasil, en varias regiones de Brasil, como ella ha conseguido tener un nivel de enseñanza muy respetado y hasta comentado. Así que solo orgullo realmente lo que podemos sentir de la formación de esa red de educación. Es una diferencia tan visible que no sé ni cómo explicar. Pero es una diferencia de escuelas adventistas con otras escuelas, no hay duda de eso. La educación religiosa, la constante presencia de los profesores, el interés de los directores, todo eso es muy favorable para el niño. Eu acho legal estudar na escola adventista porque lá ensina a minha religião. Ensino também sobre o amor de Deus, porque lá tem muitos amigos, profesores legais que me ayudan. Yo me siento parte de esta historia, porque mi vida está aquí. Gran parte de mi vida fue aquí en el colegio y no recuerdo muchas cosas fuera de este colegio. La escuela adventista no trabaja solo con la enseñanza matemática, ciencias. No es solo eso. Existe toda una estructura que te auxilia en tus decisiones de una forma ética, en la moralidad. Así que eso es muy importante. Hoy yo veo una diferencia de las decisiones que yo hice en mi vida, los rumbos que yo tomé, y estoy segura que fue fruto de mi educación adventista. Estoy segura de eso. Primero, todos los profesores están enfocados en la misma misión: educar y educar con principio cristiano, educar con valores cristianos.
esa unanimidad de la administración, de la parte técnica de los docentes, contribuye mucho para concluir o para aumentar aquello que el hogar ha hecho por sus hijos. La historia de la educación adventista en ningún momento, ni en el pasado ni en el presente, dejó de ser coparticipante de su programa de educación en conjunto con la Iglesia Adventista. ¿Por qué esto? Porque ella es una educación misionera o misiológica. Ella tiene una misión muy específica. Ella no es parte de la Iglesia. Ella es la propia Iglesia. Aquí yo tengo respaldo completo y amplio de una institución para hacer aquello que me propongo, que es seguir los pasos de Jesús como el mayor maestro. En las otras escuelas, si por si acaso yo estuviese, tendría que estar pidiendo permisos. Tal vez yo no podría hablar. En cambio aquí yo puedo hablar todo el tiempo de Cristo y de Él crucificado y de Él como mi Salvador en cada clase que le doy a mis alumnos. En relación a eso, no hay dinero en este mundo que pague, que yo le pueda hablar a mis alumnos de aquello en lo que creo y tener respaldo de la institución que me acoge. Un país populoso, un país que... En un país muy poblado y que tiene una enorme geografía, la educación encontró un ambiente propicio para su desarrollo y una iglesia que también creó bastante a lo largo de los últimos años, y el fortalecimiento de la iglesia adventista viene allí también. Una iglesia fuerte que sustenta la educación adventista y una educación fuerte que también ayuda al progreso de la iglesia. La educación adventista cada día más. La educación adventista está cada vez más vinculada con su misión de evangelizar a través de la educación. Por eso somos una escuela confesional, cristiana, bíblica adventista, que enseña para este mundo, pero que también intenta mostrar lo que más allá de este mundo puede ser ofrecido, que es la salvación en Cristo Jesús. La sociedad en estos 120 años cambió mucho, y la escuela adventista debió haber acompañado ese cambio social, ese cambio económico y político que se dio a lo largo de estos 120 años, sin dejar de lado sus principios, que no van a cambiar ni con 120, ni con 240, ni con 360 años, porque son principios que son eternos.